Tecnológico de Morelia, maestra de Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias con mención honorífica aquí en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural del Instituto de Geofísica de la UNAM y una segunda estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ecología Microbiana del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP, Unidad Irapuato. A partir del 2016 es profesora investigadora asociada a CEP en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad de Morelia, en la UNAM. Pertenece al sistema de la Escuela Nacional de Estudios, pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel C. Ha publicado 7 artículos en revistas indizadas y 3 artículos de divulgación. Ha presentado 36 trabajos en congresos científicos y 14 conferencias de divulgación. Ha sido tutora de 6 estudiantes de licenciatura, 1 de maestría y 6 de servicio social. Ha impartido 26 cursos de bachillerato, licenciatura y posgrado. Ha participado en la organización e impartición de talleres sobre agricultura sustentable. Realizó una estancia de investigación en Arizona State University en el Departamento de Ecología de Evolución y de Ciencia y Desarrollo en la Escuela de Life Science. Sus intereses académicos se centran en el entendimiento del papel de las comunidades microbianas bajo un enfoque de estequiometría ecológica sobre los ciclos biogeoquímicos con mayor énfasis en el ciclo del fósforo. Principalmente trabaja en sistemas de ácidos y templados, así como sistemas naturales y manejados por el hombre. Trabaja con técnicas biogeoquímicas, enzimológicas, de microbiología clásica y moleculares. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que tengo el agrado de estar en un foro donde se platica por mucho tiempo y en varias conferencias sobre la importancia de los procariontes. Y bueno, veo que somos poquitos, entonces les voy a pedir que no se duerman los que están hasta allá arriba, no los puedo ver, pero les voy a hacer algunas preguntas y esto se hace un poco más dinámico si ustedes también participan. No es de que les vaya a seguir, a ver, tú contéstame, ¿no? Y también si tienen algunas dudas durante la plática, también me pueden parar y decir, ¿sabes qué? Es que no estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo y podemos seguir, ¿sí? Quiero que, en principio, bueno, decirles que les voy a platicar lo que hemos estado haciendo un grupo de trabajo bastante amplio, que son principalmente de la UNAM, de la Universidad de Arizona y también del CINVESTAP, principalmente en Irapuato. Y esto en realidad empezó con mi tesis de licenciatura hace un poco ya alrededor de unos 10 años y lo seguí trabajando en el doctorado y lo sigo trabajando actualmente en la ENES Morelia. Entonces, este trabajo trata de entender la importancia de las grandes capacidades que tienen los microorganismos en regular los ciclos biogeoquímicos. Aunque trabajamos con el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, esta plática la enfoqué más a la importancia del ciclo del fósforo y ya van a ver por qué, ¿no? Es como muy importante para México entender esto ahora. Y quiero, pregunta número 1, ¿alguien ha oído, alguien sabe algo de los ciclos biogeoquímicos? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Se relacionan con temperatura, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguien ha oído más? ¿En sus clases algún profesor les ha hablado de los ciclos biogeoquímicos? ¿No? Pueden decir no. ¿No? Ok, bueno. ¿Alguien ha oído hablar del cambio climático? Todos hemos oído hablar del cambio climático. ¿Y alguien ha oído hablar de por qué existe este cambio climático? ¿Por qué? Se derivó
algo de la balanza, o del balance, no sé si. Ok, ¿algo más? Por las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero. Exacto. Como dióxido de carbono y vapor de agua. Ok, entonces ahí ya estamos hablando de ciertas moléculas que están emitiéndose a la atmósfera, que están generando una diferencia en la temperatura y un cambio climático. ¿Ok? Entonces todo eso, igual ya lo habíamos platicado o ya lo han platicado en alguna clase, lo han leído en alguna revista, lo han visto en la tele, en algún documental o algo. Cambio climático es un tema como muy sonado. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tienen que ver los microorganismos y qué tienen que ver el cambio climático con los ciclos biogeoquímicos. Y yo quiero empezar con esta diapositiva donde quiero que vean que justo el crecimiento de la población no para. Y se estima que para el 2050 sean en el planeta alrededor de 9,000 millones de personas, digo sean, no sé si voy a llegar hasta allá, entonces mejor digo sean, ¿no? Y en México alrededor de 151 millones de personas. Este crecimiento poblacional va a incrementar en un 60% la demanda mundial de los alimentos. Entonces, viéndolo de esta perspectiva, es evidente que uno de los grandes desafíos mundiales o globales es el incremento de la producción alimentaria con un menor costo ambiental. ¿Están de acuerdo? Podría ser, ¿no? Este incremento en la demanda de alimentos también trae un incremento en la intensificación agrícola, es decir, cada vez se necesita de más maquinaria, con mejor tecnología, el uso de más agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, pesticidas y también el uso de especies genéticamente modificadas. Además también justo se están extendiendo las áreas agrícolas, es decir, la frontera agrícola cada vez se está ampliando mucho más y donde antes no se podía sembrar porque las tierras no eran para eso, pues actualmente vemos tierras de cultivo en donde no hay agua, por ejemplo, las temperaturas son muy altas, pero esto todo es producto del incremento poblacional. Entonces, todas estas actividades antropogénicas, producto del crecimiento poblacional, están alterando los ciclos biogeoquímicos, principalmente del carbono, del nitrógeno, del fósforo y del azufre, ¿sí? Y de manera muy general, aquí yo les puse este esquema, les hice este esquema para que vean de qué hablamos cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos. Entonces, fíjense bien, aquí yo les puse un ecosistema, entonces está dibujado con esta montaña como quieran verlo, y tenemos el agua y tenemos el sistema vegetal, ¿ok? Entonces, en todos los ecosistemas existe un movimiento de elementos. Me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son los elementos fundamentales para la vida. Eso sí lo saben, segurito. Que es el famoso CHOMPS, ¿verdad? Entonces eso, desde el primer día de la carrera, cuando entran a biología, el primer profesor que entra al aula les dice, el CHOMPS, nunca se les puede olvidar, es la base de la vida y gracias a esos elementos es que en realidad se pueden formar las macromoléculas importantes para la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son esas macromoléculas? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces, todos esos elementos son materia, no se crean, no se destruyen, solo se transforman, como las leyes bien lo dicen. Entonces, por eso también es esta frase tan famosa que somos polvo de estrellas. ¿Sí la han escuchado? ¿Alguna vez la han escuchado? Son polvo de estrellas, que quiere decir que los elementos que en algún momento llegaron o se formaron hace 3.600 millones de años o más, son los mismos elementos que se han reciclado una y otra y otra y otra vez y que forman su perfecto cuerpecito, ¿no? Entonces, esos elementos son los que se mueven a través de los ecosistemas, desde todos los almacenes que pueden ser los almacenes vegetales, los animales, el suelo, la atmósfera, el agua. Entonces, aquí lo podemos ver. Tenemos, les puse en colores, el verde es el carbono, el naranja es el nitrógeno, el morado es el fósforo y el azul es el azufre. Entonces tenemos estos elementos que se combinan en la naturaleza con múltiples elementos y pueden formar distintos tipos de moléculas. Entonces lo podemos ver en un ecosistema donde podemos ver justo que podemos encontrar el azufre en un tipo de molécula que es gaseosa, el carbono en otro tipo de molécula que es gaseosa y el nitrógeno en distintas moléculas que son gaseosas. Sin embargo, no vemos el fósforo acá en la atmósfera, ¿o sí lo ven? No. El fósforo es un elemento que al combinarse
con lo que sea que se combine, difícilmente va a permanecer en una forma gaseosa estable. Entonces, normalmente el fósforo siempre lo vamos a encontrar o en la roca, o en solución, o en la materia orgánica, ¿ok? Y no lo vamos a encontrar en la atmósfera. Debido a esto, es que nosotros podemos encontrar ciclos biogeoquímicos que pueden ser atmosféricos, como el ciclo de carbono, nitrógeno y azufre, o ciclos sedimentarios, como puede ser el del fósforo. Y de esta manera muy sencilla decimos, ah, bueno, ya sé que hay ciclos atmosféricos y sedimentarios dependiendo de si tenemos formas gaseosas estables o no, ¿ok? Entonces, vamos a ver nada más un poco de por qué los microorganismos pueden ser reguladores de estos ciclos biogeoquímicos. El almacén principal de nitrógeno en el planeta es la atmósfera. El nitrógeno se encuentra como forma molecular, como dinitrógeno o N2. Ajá. ¿Y cómo es que el nitrógeno que está en la atmósfera entra a un ecosistema? ¿Alguien sabe? Entonces es por la fijación biológica. La fijación biológica de nitrógeno únicamente lo hacen los microorganismos que tienen la capacidad genética de poder sintetizar una proteína que se llama ¿cómo? Nitrogenasa. Ajá. Entonces todos los organismos que tengan esa enzima pueden fijar el nitrógeno y convertirlo en amonio. Pero esto no es una cuestión como, ah, ya, agarré el nitrógeno y lo convierto en amonio, sino que sus rutas metabólicas liberan al medio un nitrógeno en forma de amonio, ¿sí? Que es un nitrógeno reducido. Este nitrógeno que ya liberaron los microorganismos, que lo bajaron de la atmósfera, este nitrógeno puede ser incorporado por las plantas, es decir, las plantas, la forma de nitrógeno que toman en los ecosistemas es amonio, principalmente. Entonces, ya que está el amonio, la planta lo puede tomar, lo utiliza en sus rutas metabólicas, vive, hace todo lo que necesite hacer, y una vez que tira las hojas, entonces se incorpora al suelo materia orgánica rica en nitrógeno, principalmente pues está en las proteínas, ¿verdad? Entonces tenemos otra forma de nitrógeno, ya tenemos el nitrógeno en forma orgánica. Para que este nitrógeno vuelva a pasar a una forma inorgánica y que las plantas lo puedan volver a tomar, se necesita de la mineralización por otras enzimas y que lo hacen otro tipo de microorganismos. Y ahora, pasar de amonio a nitrato, esto es otra ruta que hacen otro tipo de microorganismos como los quimiolitótrofos, que utilizan el nitrógeno o en esta forma de amonio, no como para fuente de nitrógeno, sino como fuente de energía. Entonces, al utilizarlo como fuente de energía, liberan el nitrógeno en una forma oxidada. Y de esta manera, este nitrato puede finalmente salir a la atmósfera, dependiendo de los grupos microbianos que lo utilicen, en forma de óxidos nitrosos o en forma de nitrógeno molecular. Y esto es una manera muy sencilla y muy simplista de ver lo que pasa con el ciclo del nitrógeno. Y lo que quiero que vean es que cada una de estas flechas principalmente está regulada por microorganismos y regulada por los genes que tienen los microorganismos. Lo mismo pasa con el ciclo del fósforo, donde el fósforo principalmente está en las rocas, no está en la atmósfera, está en las rocas, y para que el fósforo pueda pasar a la forma inorgánica, para que la planta lo pueda tomar, se necesita que los microorganismos solubilicen, por medio de ácidos orgánicos principalmente, este fósforo y se incrementa la fracción de fósforo inorgánico. Otra manera también de que entra el fósforo de la roca a los ecosistemas en forma de fósforo inorgánico es mediante el intemperismo, es decir, el lavado de la roca. Cuando la roca se lava por acción del agua, mucho del fósforo que tiene la roca se convierte a fósforo inorgánico. Y también para pasar el fósforo que está en la materia orgánica al fósforo inorgánico, pues se requiere de la mineralización por acción de enzimas de los microorganismos. Entonces, de esta manera podemos darnos una idea muy general que los ciclos biogeoquímicos sí están regulados por los microorganismos, porque cada una de estas flechas que ocurren en el suelo principalmente son reguladas por enzimas que tuvieron que haber venido de microorganismos que tienen los genes para sintetizar esa enzima.
¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces vamos bien. Todos estos flujos, cuando nosotros estudiamos los flujos de los elementos y las transformaciones de los elementos en un ecosistema, nosotros podemos decir que estudiamos los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema. Y estos ciclos biogeoquímicos se ven fuertemente alterados por las actividades humanas. Y es lo que les voy a platicar un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando nosotros o los humanos queremos saciar nuestra demanda de energía, lo que hemos hecho es movilizar el carbono que está en las zonas profundas, en las reservas geológicas, movilizarlo de acá a la atmósfera, ¿no? Y esto para saciar nuestra demanda de energía. Cuando necesitamos de más alimento, lo que hemos hecho es movilizar el nitrógeno que está en la atmósfera y pasarlo a campos, ríos y bosques. Pero también para el crecimiento de los cultivos, lo que se ha hecho es movilizar todo el fósforo que está en las minas o en las reservas geológicas y pasarlo a los campos, ríos, lagos y océanos. Esto, si se hiciera de manera moderada, podría no generar ningún problema, pero actualmente no se hace de manera moderada, sino que cada vez es crezcan más cultivos, échenle más nitrógeno, más fósforo, más todo, para que crezcan rápido y ganemos mucho dinero. Aunque mucho de ese alimento se pierda y se tire y se descomponga. Todo este nitrógeno, fósforo y una parte de este carbono, al final va a dar a las tierras cultivables. A nivel mundial, el 12.6% de la superficie total del planeta son tierras cultivables. Si a eso además le sumamos las tierras que están destinadas para la pastura, tenemos que un 38.6% de las tierras a nivel mundial están destinadas a la agricultura. Específicamente en México, la tierra con vocación agrícola es reducida. Nosotros tenemos de las 198 millones de hectáreas con las que cuenta el territorio nacional, 30 millones de hectáreas son tierras destinadas al cultivo y de estas el 26% es cultivo de riego, es decir, tiene toda la tecnología para hacer cultivos de riego y 74% es cultivo de temporal, lo cual es sumamente riesgoso tener cultivos de temporal en esta época donde ya no podemos predecir cuándo van a iniciar las lluvias, la oscilación térmica ya no se puede predecir, ya no podemos predecir las temperaturas altas o bajas, ¿no? Entonces eso es, digamos, un poco riesgoso actualmente. Entonces, para mantener la productividad de las tierras de cultivo, hemos mantenido una alta dependencia en los fertilizantes, de los cuales en México se importa 4/5 partes del consumo nacional, es decir, el 77% de los fertilizantes que necesitamos. Y en el peor de los casos, México ha tenido que importar hasta el 100% de los fertilizantes fosfatados, es decir, en años muy malos, porque México carece de grandes minas de fósforo, en años muy malos, México tiene que importar el 100%, si no, no puede producir alimento. Esto nos pone en un desequilibrio muy importante en el país. ¿Por qué el fósforo es importante? ¿Alguien sabe por qué el fósforo es importante? Antes de ver eso, ¿alguien les ha hablado del fósforo además del CHOMPS? ¿No? ¿La cadena qué? A ver, allá arriba. Porque el fósforo es un elemento fundamental para el crecimiento de las plantas. Ajá. ¿Por qué? No estoy seguro por qué, pero cuando está en abundancia provoca eutrofización en los cuerpos. Ok. Eso son dos puntos distintos, ¿no? Entonces yo aquí les puse. El fósforo, como dice su compañero, es fundamental para el crecimiento de las plantas porque es fundamental para el ATP, por ejemplo, forma parte del ATP, que es la energía de las células, entonces sin eso no puede haber crecimiento. Además también es importante en la síntesis de proteínas, no principalmente en la síntesis de proteínas, o sea, en la proteína como tal, pero sí en los ribosomas, ¿sí? Además, bueno, en el ADN, no existe sustituto sintético, que esto es el punto fundamental. Para el nitrógeno o para los fertilizantes nitrogenados sí existe un sustituto sintético, es decir, sí se puede hacer un fertilizante nitrogenado en laboratorio por el proceso de Haber-Bosch, pero no se puede hacer un fertilizante fosfatado, es decir, todo el fósforo que llega a los sistemas agrícolas tuvo que haber estado inicialmente en una mina.
Entonces, el fósforo limita el crecimiento de las plantas, es decir, cuando no hay fósforo, pues no pueden crecer. Y la baja disponibilidad del fósforo es muy grande en todos los sistemas agrícolas, es porque el fósforo es muy reactivo. Actualmente se conocen hasta 200 formas estables de fósforo, es decir, el fósforo se puede pegar con cualquiera, es como un facilote, y puede generar hasta 200 formas estables del fósforo. Otra cosa que es muy importante es que hay mucho fósforo en la corteza terrestre, eso sí, no lo vamos a negar, es el 11º elemento más abundante en la corteza terrestre, pero únicamente el 20% de ese total es económica, geopolíticamente, legalmente y energéticamente accesible para el humano con la tecnología que actualmente tenemos. Entonces, la tasa mundial actual del consumo de fertilizantes con fósforo no es sostenible, es decir, si tenemos únicamente el 20% y lo estamos utilizando de manera irracional, pronto se va a acabar. Y justo se estima que las reservas de roca fosfórica a nivel mundial pueden agotarse en los próximos 50 a 130 años. Eso quiere decir que a ustedes les va a tocar, esto les va a tocar, o sea, en el peor escenario dicen que en 50 años se acaban las reservas, y en el mejor escenario es 130 años, entonces 130 años igual no van a aguantar 130 años, ¿verdad? Pero a lo mejor sus hijos o sus nietos sí. Y esto quiere decir, no es que vaya a desaparecer, ¿no? Ya dijimos que no se crean ni se destruyen, solo se transforman, van a pasar de un lugar a otro, es decir, actualmente se está aumentando el fósforo en los cuerpos de agua, como su compañero decía, y esto está causando contaminación de los cuerpos de agua. En un futuro se va a tener que extraer el fósforo de los cuerpos de agua en lugar de las minas. Ajá. En México, fíjense, además de todo eso, los países con las mayores reservas de roca fosfórica a nivel mundial están en este listado. Y el 80% de las reservas de roca fosfórica a nivel mundial, 80%, se concentran en Marruecos y Sahara Occidental. Es decir, Marruecos es el que provee principalmente de roca fosfórica a todo el mundo. Y seguido de China, Argelia, Siria, Sudáfrica, les suenan estos países que están en guerra, problemas, no sé qué, y Estados Unidos está también muy metido ahí. México necesita anualmente 3 millones de toneladas de fosforita y en el mejor de los años puede producir el 60% del fósforo que se necesita a nivel nacional. El resto principalmente lo importa de Marruecos y otro por ciento lo importa de Perú. El 80% lo importa de Marruecos. Y en el mejor de los años México invierte 98 millones de dólares, en el mejor de los años invierte 98 millones de dólares en importar todo el fósforo que se requiere y ese fósforo que se importa o los 98 millones de dólares principalmente se van al uso en la agricultura, 90%. Entonces, hay ciertos problemas que se pueden asociar a no entender bien lo que pasa con el ciclo del fósforo y aquí se los puse, ¿no? Son 3. La distribución no homogénea del recurso, el uso ineficiente y la inexistencia de sustitutos del recurso y los impactos ambientales del uso excesivo en las tierras de cultivo. ¿Qué podemos hacer ante estos problemas? Eso pues les toca a ustedes, ¿no? Siendo estudiantes de biología, les va a tocar a más de alguno, ojalá les llame la atención y en un futuro se vean haciendo una tesis de biogeoquímica en fósforo o lo que sea de biogeoquímica, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las posibles alternativas? Bueno, crear un sistema alimentario mucho más sustentable y resiliente, lo cual puede involucrar aumentar el conocimiento del ciclo biogeoquímico del fósforo en suelos de uso agrícola. Y ahí sí un papel importante podrían ser ustedes, ¿no? Y nosotros, bueno. Incrementar la eficiencia en el uso del elemento y diseñar tecnología para la eficiente recuperación del fósforo de cuerpos de agua, porque es evidente que ahí es donde se está yendo la gran mayoría del fósforo que se está aplicando en los sistemas agrícolas. No todo es malo, no todo es malo, esto se ve como desolador y dice, no, ya mejor no, vámonos de biología, eso es un paquete muy grande que no queremos tocar, pero no todo es malo, ¿no? Aquí viene lo bueno. Todos los sistemas, todos los suelos, todos los ecosistemas tienen fósforo. Y este es un gráfico que viene de un artículo viejito, se ve como vintage, es de 1976, pero es un modelo que está actualmente vigente. Son los dos grandes de la biogeoquímica, que son Walker and Sayers. Estos dos son súper grandes en la biogeoquímica.
Y lo que dice este modelo, que quiero que le pongan mucha atención porque aquí es la base de entender lo que hacen los microorganismos, es que en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la cantidad de fósforo por unidad de área. Entonces, fíjense bien, aquí en esta esquina tendríamos los suelos jóvenes que han sido poco intemperizados o poco lavados, que la roca no se ha lavado mucho, y acá tendríamos los suelos viejos. Entonces tenemos que en los suelos jóvenes el fósforo principalmente está en la roca, es decir, hay mucho fósforo en la roca y mucho fósforo en lo que se llama apatita. Pero con el tiempo, cuando se va lavando, se va lixiviando esta roca, pues va disminuyendo y con el tiempo el fósforo total de un ecosistema o de un suelo es la suma de un fósforo que se le llama ocluido, que es un fósforo que no es disponible para plantas y microorganismos, y un fósforo que es orgánico, es decir, ¿se acuerdan? Hay un fósforo que está, digamos, en la parte orgánica, ya sea organismos vivos como animales, microorganismos o plantas. Entonces, para poder sacar el fósforo o lo que mueve el ciclo del fósforo en este tipo de sistemas, en realidad es todo la microbiota que hay en el suelo. Y esto se relaciona un poco con la plática que escuchamos hace una media hora con Eria, donde ella mencionaba que el suelo era uno de los ecosistemas o con una microbiota mucho más diversas del planeta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo dijo o no? ¿Ya se les olvidó o no estaban aquí cuando platicó Eria eso? Entonces, bueno, gracias a la gran diversidad microbiana de los suelos es que se puede mover todos los nutrientes, no solo del fósforo, sino del carbono, del nitrógeno, del azufre, del potasio, del calcio, todos los que ustedes quieran imaginar. Todo lo hacen los microorganismos. Y estos microorganismos actualmente se les conoce como los recursos genéticos del suelo. Y estos recursos genéticos del suelo son un regulador de la disponibilidad de fósforo. Pero este regulador o estos recursos genéticos se ven dramáticamente afectados por el manejo agrícola intensivo, porque el manejo agrícola, al meter fertilizantes, lo que estamos haciendo principalmente es cambiar el pH y las condiciones químicas a las cuales están acostumbrados a vivir los microorganismos. Y ustedes, lo que entiendo es que ya son expertos en procariontes y entonces ya llevaron todo un curso de todas las necesidades que requieren estos organismos y ustedes me podrían decir con los ojos cerrados y así parados, podrían recitarme por qué un cambio en pH podría alterar toda una comunidad microbiana, ¿verdad? No se los tengo que preguntar porque estoy segurísima que eso sí lo saben y lo discutieron con sus profesores. Entonces, este esquema se los hice para que vean que el uso de fertilizantes fosfatados actualmente se hace sin conocimiento. Y esto nada más para simplificar lo que pasa con el fósforo en un sistema suelo agrícola o no agrícola, ¿ok? Entonces, fíjense bien, esto simula, bueno, un caballo, todos los organismos vivos, y este es un señor que va a fertilizar. Tenemos la vegetación, pueden ser árboles, encinos, pinos, lo que quieran, o maíz, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en un sistema natural, si tuviéramos árboles como estos, la materia orgánica que incorpora la vegetación estaría incorporando el fósforo orgánico al ecosistema. ¿Estamos de acuerdo? Este fósforo orgánico se tiene que mineralizar y pasar a ser fósforo inorgánico. Este fósforo inorgánico ya lo puede tomar la planta como nutriente, no puede tomar el orgánico, únicamente puede tomar el inorgánico. Y así, de esta manera, se nutre la planta. Para que haya fósforo inorgánico en el sistema, esta es una vía, la mineralización. Otra vía es que los minerales primarios o la roca se lave o se intemperice y incorpora fósforo inorgánico. Pero fíjense bien, aquí está la clave de todo. Si ustedes ya entienden esto, ya pueden ser expertos también en el ciclo del fósforo. Cuando el fósforo está en esta forma es sumamente reactivo, es cuando les digo que es un facilote. Cualquiera que se les atraviese, con cualquiera se va. Entonces entra el fósforo en esta parte y aquí rápidamente se ocluye con todos los minerales que hay en el suelo. Pero esto es rápido, es milisegundos. Pero también la biomasa microbiana, en cuanto ve este fósforo, dice, vente para acá, ¿no? Y lo inmoviliza, reduciendo con esto la disponibilidad de fósforo para las plantas.
Ahora cámbienle esto por un maíz. Entonces, ahí va el maíz, tiene esto, no los cultivos o los monocultivos hacen que se reduzca la diversidad microbiana, hay menos microorganismos que puedan hacer esto, pero aquí el señor les va a ayudar y le va a meter grandes toneladas de fertilizante fosfatado. El fertilizante que incorporan en los sistemas agrícolas es esta forma. Entonces, rápidamente, si hay riego, que normalmente fertilizan y hay riego, este puede lavarse o lixiviarse porque es altamente soluble. Y entonces otra fracción se puede ir y pegar acá, otra fracción se puede ir a la biomasa microbiana y las estimaciones que se tienen es que del 100% de lo que se fertiliza, únicamente la planta absorbe del 15 al 25% dependiendo del tipo de suelo y del 75 al 85% se pierde. Eso es en porcentajes, pónganle kilos. Le metes 100 kilos, tú eres un agricultor, compraste 100 kilos de fertilizante fosfatado que lo mandaste traer de Marruecos porque no tenías, ahí pagaste para que te lo traigan de Marruecos, 100 kilogramos que te costó no sé cuánto y del 15 al 25, es decir, 15 kilogramos va a ser utilizado por tu maíz y del 75 al 85 kilogramos se van a perder, ya sea se van a ir a los cuerpos de agua, que vas a contaminar tus cuerpos de agua, o se van a quedar enriqueciendo tu suelo. Ahora pónganle toneladas, imagínense, compraron 100 toneladas. De las 100 toneladas que compraron e invirtieron, perdieron 85, ¿no? Y todo eso se pierde porque no se tiene un conocimiento previo de lo que necesita el suelo. ¿Dónde se queda todo el fósforo que no toma la planta? Pues en distintos almacenes. Y esto no es para que se asusten y digan, quiero salir corriendo de aquí, es nada más para que vean que no es tan sencillo y es un poco complejo, pero lo vamos a entender muy rápido. El fósforo es el fósforo inorgánico, es el mismo que estaba en el otro diagrama. Nada más lo que quiero que vean es que para entender el ciclo del fósforo, hay una parte geoquímica muy importante, es decir, todo el suelo, la parte mineral juega un papel muy importante porque ocluye ese fósforo, pero también la parte biológica es muy importante. Entonces, en todos los ecosistemas tenemos que ver esos dos puntos. Y para entender la parte biológica, necesitamos entender que los recursos genéticos del suelo o los microorganismos son los que regulan toda esa parte biológica en el ciclo del fósforo. Cuando un agricultor dice, yo quiero ver cuánto fósforo tiene mi suelo, lo que normalmente mandan a hacer a un laboratorio es la cantidad de fósforo total que tiene tu suelo. ¿Y saben cuál es el valor que les dan? ¿Alguien tendría una idea si yo les pongo todo esto? ¿Alguien tendría una idea cuál es el fósforo total? ¿Alguien tendría una idea? ¿No? Pues es la suma de todo. Hagan de cuenta que agarran el suelo y les dicen, usted tiene 20 miligramos por gramo de suelo, pero no sabes si está disponible, si está en los microorganismos, si está en la materia orgánica, si es inorgánico, si está ocluido, si está... ¿no? Entonces no es una medida que nos permite entender bien qué es lo que pasa con la disponibilidad de fósforo. ¿Por qué esto es muy importante? A nivel mundial se conocen 32 tipos principales de suelo, 32 tipos principales, hay muchos más, ¿no?, que derivan de estos principales. Y en México tenemos 28 tipos principales, es decir, tenemos casi todos los tipos de suelo que se conocen a nivel mundial. Entonces, cada tipo de suelo tiene una concentración distinta y una dinámica distinta de fósforo. Si ustedes quieren crecer el fósforo en un sitio donde hay mucho fósforo pero no está disponible, versus uno donde hay poquito pero todo está disponible, no tienen que fertilizar de la misma manera, ¿verdad? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Entonces les voy a poner un ejercicio. Imaginen ustedes que hoy es su último día de la facultad. Hoy se gradúan, hoy ya llegaron bien peinados y les van a dar sus papeles porque ya son biólogos, ¿ok? Y entonces, en ese día donde ustedes ya vienen bien felices con sus papás y todo, ustedes decidieron tener a un padrino, ¿no?, de generación. Y deciden tener un padrino de generación pues como bastante ricachón. Y dicen, no, ¿qué tal si invitamos a quién les gusta? Un ricachón mexicano.
Chabelo. ¿Quién más? Bueno, viene Slim, ¿no? Y llega Slim y se le sienta aquí y les dice, jóvenes, biólogos, les tengo un regalo, ¿no? Entonces, aquí se para Slim, todos ustedes están allá. Jóvenes, les voy a dar un gran regalo. El día de hoy yo sé que la agricultura es el futuro del país, el futuro del mundo, y van a ganar mucho dinero con esto. Siendo biólogos sé que lo van a hacer muy bien. Entonces, a cada uno de ustedes les voy a dar dinero para que compren un predio y que puedan sembrar lo que ustedes quieran. Váyanse de plantas medicinales a los que van más por vocación orgánica, hasta maíz, ¿no? Así, monocultivo de maíz súper grande. Y les dice, la única pista que les voy a dar es esta. Yo fui y seleccioné estos 9 sitios para ustedes. Ajá, y aquí viene el ejercicio. Estos 9 sitios, todos son sistemas semiáridos, que tienen un mismo tipo de vegetación más o menos compartida, ¿no? Todos estos que dicen paz es que son pastizales o matorrales. Ajá. Y todos están en el norte de México o en el sur de Estados Unidos. Estos son datos reales, ¿no? Y tienen una cantidad de fósforo total en microgramos por gramo, ¿ok? Entonces, esto es lo que les doy. Acuérdense, esto es fósforo total. Ya les dije que es la suma de todas las partes. Ajá. Entonces, quiero que en su libreta, que ya vi que muchos traen, rápidamente digan cuál. O sea, les doy 2 segundos para que decidan cuál van a elegir. ¿Ok? Al final, alguien me va a decir qué eligió. ¿Ya? Díganme si ya. ¿Cuál elegirían de todos estos, no? El que tiene mucho, el que tiene poco, el que tiene intermedio. Es su regalo de generación, ¿eh? Les voy a pasar esto. Nosotros hemos trabajado en estos 3 sitios que están dentro del Valle de Cuatro Ciénegas, que es un sitio ultra oligotrófico con las menores cantidades o concentraciones de fósforo casi a nivel mundial. Ajá, que son estos tres sitios. ¿Listo? ¿Ya? ¿Podemos pasar? ¿Sí? Bueno, ya. Los que lo tienen ya, y si no, péguense ahí con su vecino, porque si no, no vamos a alcanzar. Ahora, ustedes ya, además Slim les dijo, y los voy a llevar en helicóptero hasta el sitio para que lo vean. Llegan al sitio y ya lo ven y dicen, chin, pues es que sí se ve bien desértico, se ve que no hay agua, se ve así como bien desolador. Y ya me dijo Slim que puedo tener prácticamente nada de fósforo. ¿Cómo le voy a hacer para poder crecer un cultivo aquí? Ajá. Entonces ustedes lo que dicen, pero yo me acuerdo que en la 8ª semana de procariontes, una investigadora invitada nos dijo que le podíamos hacer algo más al suelo. Ajá. Y entonces dicen, ¿y por qué no me llevo suelo? Y veo qué más le puedo analizar. Y ahí vienen cargando una bolsa de suelo del sitio que les regaló Slim. Y lo mandan a analizar al laboratorio de biogeoquímica. Ajá. Y ustedes dicen, me acuerdo que me dijeron que el fósforo total se puede dividir en 2 fracciones, una inorgánica y una orgánica. Y ahí van, lo mandan y les dicen, quiero que me digan cómo está mi suelo. Y ahí está, quiero que vean su sitio que eligieron. El sitio A corresponde al primero y así sucesivamente hasta el I. Ajá. Entonces, el oscuro es el fósforo inorgánico y el claro es el fósforo orgánico. Aquí quiero que ustedes tomen en cuenta algo de lo que ya les había mencionado y para aclarar. Todo el fósforo orgánico, acuérdense que no es disponible para la planta, pero si hay los microorganismos que mineralizan, ese puede ser fósforo que sea disponible para la planta. El fósforo inorgánico puede ser que si solubilizan una fracción pueda ser para la planta, pero hay una fracción sumamente recalcitrante o sumamente atrapada en las partículas de suelo o en la roca que no puede ser sacada de ahí, no puede ser disponible por nada del mundo, ¿ok? ¿Ya vieron cuál les tocó? Y entonces ahí se está dando de topes todos aquellos que seleccionaron estos sitios. Quiero que levanten la mano, ¿quién seleccionó alguno de estos 4 sitios? No les voy a preguntar nada, solo levanten la mano. Por allá hay una persona, 2, 3 personas. Y quiero que levanten la mano, ¿quién seleccionó este sitio? 1, 2, 3, el primero, el A.
¿Ya? Por ahí hay más. ¿Y quiénes quedaron en el intermedio, como por aquí? La gran mayoría. Esos son los, no, por si sí o por si no, mejor a la mitad, ¿no? La gran mayoría quedó a la mitad. Ya vi quiénes eran los arriesgados, ¿no? Ya vi quienes dijeron, íngueso, a lo mucho, a ver si sí latino, ¿no? Y los que dijeron, no, pues yo creo que aquí hay gato encerrado, mejor me voy por el que tiene menos. Ya los vi quiénes, ¿no? Y entonces luego deciden, todos aquellos que casi se están dando de topes porque cayeron acá, deciden hacer más estudios. Dicen, tiene que haber más, ¿no? Y entonces ahí van como el inspector Gadget y dicen, aquí tiene que haber más. Y entonces sí, efectivamente hay más, haciendo una técnica como de la PGR, que es un fraccionamiento secuencial de fósforo, donde agarras el fósforo y con distintos extractantes que van desde muy sencillos como bicarbonato de sodio hasta el final ácido sulfúrico, que tenemos aquí, bicarbonato de sodio hasta ácido sulfúrico, ustedes pueden ir sacando cuánto fósforo tiene una muestra de suelo. Ajá. Entonces, si se fijan, todos quisieran tener este fósforo en esta fracción azul, que es esta. Es el fósforo que la planta rápidamente puede tomar. Si se fijan, acá hay muy poquitito de ese fósforo, ¿sí? Pero también muchos quisieran tener fósforo orgánico en bicarbonato porque es una fracción rápidamente que pueden mineralizar los microorganismos, pero casi no hay esa fracción, si se fijan. Y casi nadie quisiera tener este fósforo inorgánico en ácido sulfúrico porque es casi imposible de sacar. Y fíjense bien quiénes lo tienen. Ellos. ¿Sí vieron? O sea, es muchísimo, ¿ok? Entonces, con esto nos damos una idea. Les voy a poner el ejemplo más simplificado de lo que hemos hecho en Cuatro Ciénegas y nada más para que se den una idea que en Cuatro Ciénegas, que es uno de los sitios más oligotróficos a nivel mundial de fósforo, es decir, donde hay muy poca concentración de fósforo por el origen del sitio, es un origen que es de origen jurásico, entonces el sitio y además también es de roca calcárea, entonces no tiene mucho fósforo. Fíjense bien, menos del 5% es fósforo disponible, sin embargo es uno de los sitios más biodiversos en microorganismos. Ajá. ¿Cómo le hacen los microorganismos para vivir ahí o las plantas para vivir en un ambiente donde no hay casi fósforo? Esa es como una de las preguntas, ¿no? Si se fijan, entonces hay muy poco fósforo disponible en este sitio que se llama Churince, es un pastizal, tiene 2% y en este sitio tiene 3%, es otro pastizal, la misma especie comparten, que es un Sporobolus aeroides, y el fósforo disponible es similar, sin embargo, las otras fracciones sí cambian un poco. Algo muy interesante aquí es que hemos observado a lo largo de 10 años de estudio en este sistema es que los microorganismos pueden mineralizar todo lo que está en asterisco verde por acción de enzimas que se llaman fosfatasas y todo lo que está en rosa se puede mineralizar por acción de fosfonatasas. Esto quiere decir que estos están dominados por ésteres de fosfato y estos por fosfonatos. Lo único que es distinto es que aquí el fósforo está unido a un oxígeno y este enlace se puede romper mucho más fácil que cuando el fósforo está unido a un carbono. Ajá. Y la maquinaria genética que debe de tener los microorganismos para romper este enlace o este enlace es totalmente distinta, aunque pareciera que no debería de ser, ¿no? Entonces, una vez más llegamos a esta conclusión de que los recursos genéticos del suelo o los microorganismos regulan la disponibilidad de fósforo en los suelos. Y de aquí surge todo lo que nosotros estamos tratando de buscar o lo que estamos buscando y tratando de entender. Es analizar el efecto del manejo agrícola sobre los diferentes almacenes de fósforo, que ustedes ya vieron cuáles son los diferentes almacenes de fósforo, e identificar los procesos biogeoquímicos que son más sensibles al manejo, es decir, la mineralización, la despolimerización, la inmovilización, muchos de esos procesos, y por lo tanto los recursos genéticos que son susceptibles a perderse debido al manejo agrícola. Si nosotros logramos entender cuáles son los microorganismos más sensibles al manejo agrícola, podemos con esto reducir la degradación del suelo y con esto poder aumentar los recursos genéticos en los suelos de uso agrícola. Y esto se los voy a dar muy rapidísimo nada más para decirles que tenemos 3 modelos de estudio. Estamos trabajando en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en Avándaro, Estado de México y en Manuel Doblado, Guanajuato.
y en estos sitios estamos haciendo cosas muy similares, solo que tenemos distintos tipos de suelo, para entender si esto opera igual en los distintos tipos de suelo que tenemos en México. Tenemos aquí 3 tipos de suelo diferentes y la idea es abarcar en algún momento, en algún futuro, los 28 tipos de suelo que tenemos en México. Ajá. Entonces, en cada uno de los sitios agarramos sitios abandonados que fueron utilizados para uso agrícola, sitios agrícolas y sitios conservados con la vegetación nativa del lugar. Esto nos permite entender cómo los ciclos biogeoquímicos deberían de estar trabajando o operando y cuáles son los microorganismos que deberían de estar ahí, cómo se modifica con el manejo agrícola y cómo es que retornan los microorganismos o no, si se pierden por siempre o no, en los sitios abandonados. Ajá. Para eso hacemos análisis de suelos, mantillos y varias cosas. Lo único que quiero es que vean rápidamente que analizamos muchas variables, entre las que están las biogeoquímicas, las enzimológicas, los microbiológicos y hacemos indicadores de resistencia y resiliencia de varias variables. Esto nada más son los datos, no quiero que los vean, nada más rápidamente tenemos los sitios naturales, los agrícolas y los abandonados, y solamente para que vean las flechas azules quiere decir que son mayores las variables, las rojas quiere decir que son menores, que sí hay gradientes, ajá, estas son enzimas, y en los suelos naturales encontramos mayor actividad de ciertas enzimas, seguido de los suelos agrícolas, y se reduce completamente en los sitios abandonados. Esto quiere decir que el manejo agrícola sí está modificando algo en los suelos. Y esta es, creo que la imagen que quiero que nada más vean un poco más. Este es un sitio sumamente cuidado por sus dueños, donde hacen muchos estudios para aumentar la fertilidad del fósforo. Y lo que hemos visto es que este predio, este es el fraccionamiento de fósforo, como ya lo analizamos en algunas diapositivas atrás, esto es del bosque de pino encino, y lo que podemos ver que todas las técnicas agrícolas para aumentar la disponibilidad de fósforo, que sería el 2% que está azul aquí, fíjense, todo lo que gasta este señor para aumentar la fertilidad, y lo que está haciendo es reducirlo en 1%, ajá, y todo el fósforo que está fertilizando se está yendo a esta fracción que es un fósforo no disponible. Ajá. Entonces, esto es un ejemplo de lo que quiero que ustedes vean, que las prácticas normalmente no están siendo las prácticas más cuidadas. Y bueno, podemos ver que hay variables muy sensibles. Las variables cuando tienen valores muy grandes aquí, estos son valores de resistencia y resiliencia. Los naranjas quiere decir que una variable es muy resistente, es decir, que aguanta mucho una presión antes de cambiar, pero la azul indica qué tan resiliente es decir, si ya cambió, si cambió, qué tanto o qué tan rápido puede llegar a la forma natural. Ajá. Eso quiere decir que esto nos puede permitir entender qué procesos biogeoquímicos son muy sensibles. Es decir, si la variable es muy resistente, quiere decir que si tiene valores de 1 positivos es muy resistente. Eso quiere decir que tal vez los grupos microbianos que realizan esa función son muy resistentes, o podemos hablar de una redundancia funcional. Cuando no hay resistencia, podemos decir que son muy sensibles, o a lo mejor es solo un grupo que realiza esa función. Entonces, con esto nos permite saber qué es lo que tenemos que cuidar más cuando estamos haciendo un manejo agrícola. ¿Cómo podemos ligar entonces la ecología molecular o la microbiología molecular a la agricultura, ¿no? Porque ustedes, como decía Eria en la plática anterior, todo el mundo actualmente quiere hacer genómica. Y si tú haces genómica, ya eres el biólogo del siglo. Entonces, no, es que yo hago genómica y no me va a dejar mentir, por aquí está Luis Servín, que hace genómica, y sí, son técnicas muy poderosas y nos permiten. Pero eso, ¿cómo lo podemos traducir a un mejor manejo agrícola? Es decir, los agricultores no hacen genómica, es la realidad del país. Ajá. Entonces, ¿cómo le hacemos para esto traducirlo a los sistemas agrícolas? Y este es un ejemplo rápidamente donde aislamos microorganismos, aislamos 1150 aislados de 4 ciénegas de estos 4 tipos de suelo y sedimentos,
Y estos 1150 aislados los pusimos a crecer en 6 diferentes fuentes de fósforo. Es decir, nosotros queríamos ver si los microorganismos podían utilizar el fósforo siendo éster de fosfato, fosfonato, DNA, fosfato de potasio, fosfato de calcio. Entonces probamos 6 fuentes de fósforo distintas para ver qué podían hacer esos aislados. Y todo basándonos en el fraccionamiento secuencial del sitio. Ajá. Entonces queríamos entender esto, ¿qué estrategias utilizan los microorganismos para vivir en ambientes deficientes de energía y nutrientes, como es el caso de Cuatro Ciénegas? Y en realidad la respuesta es realmente sencilla. Lo que hacen los microorganismos es bioquímica. Sensan el ambiente, sintetizan enzimas o sintetizan ácidos orgánicos, liberan o ponen disponible todo lo que está potencialmente para poner disponible y se nutren y mueven los ecosistemas de manera muy sencilla. Entonces aquí tenemos lo que hicimos nosotros, probamos estas fuentes de fósforo, teníamos nuestro control donde crecimos los microorganismos sin fósforo para ver si se morían, era lo que queríamos, matarlos ahí. Y lo que vimos es que el sitio, que es Pozas Azules, con menor concentración de carbono, nitrógeno y fósforo, a su vez observamos que tenían más fósforo en la biomasa microbiana, es decir, inmovilizan más fósforo. ¿Cómo le hacen? Sí, hay muy poco fósforo, es el sitio que tiene menos fósforo y menos energía en forma de carbono. Y lo que vimos es que además cuando medimos 3 enzimas, fosfomonoesterasa, diesterasa y fosfonatasa, observamos que de todos los sitios, fíjense, este es el sitio que menor actividad tenía. Eso no es coherente. ¿Cómo inmovilizan tanto? ¿Cómo tienen tanto si sintetizan muy poca enzima? Eso no es coherente. Pero gracias a Dios pusimos y leímos otras 2 enzimas, ¿verdad? Entonces siempre al final, cuando crees que todo está perdido en el doctorado, le agradeces a Dios y dices, sí, lo hice, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, en estos sitios la comunidad microbiana sintetiza más fosfodiesterasa y fosfonatasa que en los otros sitios. Y esto empezamos a entender. Claro, los sitios que tienen mucho fósforo, como son estos 2, no invierten en las enzimas más caras porque tienen para invertir en algo que le cuesta menos para obtener el nutriente. En los sitios pobres en fósforo, los microorganismos tienen un gran arsenal genético que le permite agarrar toda la gama de compuestos químicos para nutrirse, ¿ok? Y bueno, después de esos 1150 aislados, lo que hicimos fue, pues, ¿por qué no los caracterizamos, verdad? Y extraemos el DNA y pues los ponemos en un árbol bonito, como muchos, y esto fue lo que salió. Entonces, aquí lo que tenemos justo es nuestro árbol de los aislados. En el primer círculo, o en el círculo más interno, tenemos de dónde fueron aislados, aquí están los sitios, y después siguen distintos números que van del 2 hasta el 8. Si tiene una raya negra, quiere decir que creció el aislado en una fuente de fósforo. Si tiene una raya gris, que aquí prácticamente no se ve, quiere decir que no hubo crecimiento. Y así se los pongo, desde el 2 hasta el 7, esto es lo más lábil, este es fosfato de potasio, fosfato de calcio, fosfito, 2-fosfonacetaldehído, 2-aminoetilfosfonato y DNA. Y si se fijan, una gran cantidad de nuestras cepas utilizan el DNA como fuente de fósforo y esto quiere decir que son caníbales. En un sitio tan deficiente de fósforo, el DNA se vuelve una fuente fundamental de fósforo para mover las comunidades. Ajá. ¿Para qué nos sirve esto y cómo lo podemos meter a la agricultura? Esta es lo que a nosotros nos gustaría hacer, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Ya teniendo todo lo del conocimiento del ciclo del fósforo, conociendo cómo está un sitio, es decir, dónde está el fósforo, principalmente en un sitio, y conociendo qué estrategias microbianas tienen los microorganismos de ese sitio, eso nos permite entonces saber que si yo quiero movilizar todo el fósforo que está aquí y ponerlo en la fracción disponible, pues podría utilizar todas las cepas que tienen la habilidad de hacer eso. Si yo quiero movilizar este fósforo, que es el que extraigo con ácido clorhídrico, entonces yo ya sé que también en este sitio tengo cepas con el arsenal genético para hacerlo. Entonces, sí podemos movilizar el fósforo de aquí
ir hacia acá, que no va a ser el 100%, pero al menos un poco, eso nos va a permitir aumentar la disponibilidad de manera natural en los sistemas. Eso sí, agua, necesitamos saber cuánto carbono tienen y otra cosa, varias cosas más referentes a los nutrientes. ¿Querías decir algo? Sí, que si esto tratara de una correlación, o sea, por ejemplo, la mayoría de los organismos que viven en cuerpos ciénegas son bacilos, ¿no? Entonces, ¿no? También hay esta correlación. Es el sitio más diverso a nivel microbiano que existe actualmente estudiado. Hay muchos bacillus porque hay un grupo muy grande que ha estudiado bacillus, ¿no? Pero hay de todo. O sea, no traigo una gráfica, pero sí hay una diversidad tremenda. Entonces, ya como conclusiones rápidamente, el reciclado biológico del fósforo tiene un componente genético muy fuerte y entonces no podemos entender los ciclos biogeoquímicos como siempre se habían entendido sin entender la genética que hay detrás. También que los cambios ocasionados por la fertilización y el manejo agrícola afectan principalmente a los microorganismos que están nitrificando y que están mineralizando el nitrógeno y los que están mineralizando el fósforo. Y esto lo podemos ver con este tipo de análisis, lo cual a mí me parece que son herramientas muy poderosas para entender los grupos prioritarios para cuidar, ¿no? Hablando de microorganismos. Se necesitan estudios que integren la dinámica del carbono, del nitrógeno, del fósforo y de azufre y que permitan reducir y revertir los efectos de los cambios químicos ocasionados por el manejo agrícola y sobre todo este último, a mí me parece importante incluir estudios genómicos en los estudios agrícolas y en las ciencias del suelo. Las ciencias del suelo siempre se han visto como la edafología, las ciencias del suelo, como lo aburrido, como los que trabajan con tierra, pero yo creo que con las herramientas genómicas que tenemos actualmente, esto se puede potenciar y podemos con esto entender bien cómo operan y cómo es el ciclo de los elementos a nivel, digamos, más ecosistémico. Y con esto termino. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya sido útil. Preguntas. No sé si hay tiempo de preguntas. El ciclo continuo como tal del fósforo lo puedes conocer mediante análisis o mediante método. ¿Cómo? ¿Cómo es el ciclo continuo? O sea, todo el ciclo del fósforo, que si lo puedes conocer, sí, pues con diferentes metodologías puedes estudiar cada uno de los componentes del ciclo y finalmente armar el ciclo en su totalidad y poderlo entender. Sí. Hay en el análisis que hiciste filogenético, hay una serie de grupos, tal parece que es como si fuera crecimiento multicolor, ¿no? Que es, A ver. Ahí. Todos estos grupos que tienes aquí, tal parece que son muy cosmopolitas, ¿no? Estos. Toda esa región. Sí, exacto, sí, ajá, ajá. O sea, como que no tenemos realmente un grupo, algo que es sumamente interesante, que nosotros después nos pusimos a ver que es ay, creo que no lo traigo, a ver, sí. Este siguiente árbol, esto es solamente Bacillus cereus. Entonces nosotros lo que queríamos ver es si todas las cepas de Bacillus cereus aislados de distintos sitios tenían la misma capacidad o no. Uno pensaría que podría ser que sí, porque es la misma especie, digamos. Y no, efectivamente no, que sí varía lo que pueden hacer dependiendo del sitio donde lo aísles, ¿no? Lo cual implicaría que también la plasticidad que reciba material genético también no es de especie específica. Claro. Hay diferentes cepas. Y que el sitio también moldea mucho eso, ¿no? Y por eso tiene que ver mucho el cómo manejes los sitios agrícolas. Definitivamente lo modifica, ¿no? Yo como que quería ver hacia dónde se están dirigiendo en cuanto a la propuesta de manejo agrícola, en el sentido de que lo que entendí es que existen, o sea, utilizar los microorganismos para poder hacer un manejo del suelo adecuado. Pero ¿cómo están como pensando eso? Es
que tú digas, hay cepas que pueden movilizar cierto tipo de fósforo y entonces introducimos la cepa, o sea, como muy, muy complicado, ¿no? Y casi irreal. Están como pensando, imaginando que se pueda utilizar o que sea algo viable. Mira, nosotros, digo, este trabajo llevo un año contratada en la ENES y es un trabajo que hemos hecho en este año. Esto justo lo de los sistemas agrícolas lleva este año, ¿no? Y el experimento que estamos actualmente tratando de montar, o el que sigue para montar con mi estudiante de maestría, es justo poder poner, o sea, ya sabemos que tenemos varias cepas, ¿no? Esto mismo que esto fue producto de mi doctorado, lo replicamos ya en sistemas agrícolas y tenemos las cepas en sistemas agrícolas y tenemos los valores de resistencia y eso. Entonces tenemos ya un cepario de 300 cepas donde ya sabemos quiénes son, qué están haciendo con el ciclo del fósforo, pero entonces ahora lo que sabe es justo, los microorganismos trabajan o funcionan con una estequiometría nutricional, es decir, necesitamos saber con cuánto carbono, con cuánto nitrógeno y con cuánto fósforo. Entonces no podemos meter la cepa como tal. Pero entonces, si queremos movilizarlo a nivel del fósforo, algo muy importante es que si tú fertilizas con el fósforo inorgánico, es prácticamente seguro, casi 100%, que la gran mayoría se va a quedar ocluido o va a hacer reacción con el suelo. Entonces, esa no es la alternativa. La alternativa es tal vez utilizar un tipo de roca fosfórica, pero eso no es disponible. Pero entonces el siguiente experimento que tenemos en puerta es con plantas en condiciones controladas, con roca fosfórica y microorganismos nativos del suelo que ya sean buenos competidores con la microbiota nativa, poder decir, ok, este microorganismo yo ya sé que puede ir solubilizando poco a poco o mineralizando poco a poco, entonces de esa manera tú le das lo que tiene que solubilizar o mineralizar, metes las cepas, que no es como nada sencillo, y vamos viendo cuánto de todo eso se ocluye, porque eso tenemos manera de probar en laboratorio, cuánto se libera y cuánto se ocluye, y cuánto potencialmente podría tomar la planta. Son los experimentos que estamos ahora tratando de hacer para entender si realmente el microorganismo está funcionando en su sitio nativo, porque yo estoy en total desacuerdo de que se llegue con los probióticos que vienen de Estados Unidos o de no sé dónde, con cepas de no sé dónde, y que se le pongan indistintamente a todos los suelos. No funciona porque la microbiota del suelo nativa obviamente también compite, también no va a funcionar igual que en el norte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, en los sistemas más áridos de México, por ejemplo. Entonces, la cosa es que con los microorganismos pues es algo que no se ve, o sea, si tú vas y talas un bosque, hectáreas de bosque, todo el mundo lo ve y todo el mundo reacciona, pero si tú vas y le cambias el pH drásticamente al suelo y matas toda la microbiota, a nadie le importa porque no lo ven, pero eso también es una matazón increíble y es una pérdida de recursos genéticos de un ecosistema, ¿no? Estamos tratando de ver cómo estamos trabajando en eso. Porque, como dices, México tiene la mayor riqueza en cuanto a tipos de suelo. Entonces, ni siquiera es que encuentres una fórmula que se pueda aplicar a todos. No. O sea, que es un trabajo, yo creo que lo que se tiene que promover es que es un trabajo que se tiene que hacer en todos los lugares, ¿no? Para poder sacar como la combinación que pueda funcionar. Estamos trabajando duro y es algo que a mí me encantaría tener en unos años. Realmente ese es mi objetivo, tener una combinación de microorganismos aislados de sitios nativos con una vocación agrícola y decir, aquí está, es esto hacen, así está el fraccionamiento de fósforo, aquí se va y se moviliza a esta velocidad, con este ritmo, no sé qué. Y fue un proyecto que metía problemas nacionales con ACID, les pareció interesante y todo, pero pues no fue aprobado, ¿no? En algún momento tendrán que aprobar algo referente al fósforo, porque creo que es un tema que no es como muy tocado, un tema que no es como tan analizado, pero en unos años, acuérdense, se van a acordar de mí,
Cuando ya tengamos problemas de fósforo es que van a decir, ay, ¿y por qué no tenemos más proyectos de esto? ¿Por qué no hacemos un mapa de cómo está distribuido el fósforo en México? Así como los mapas de dónde están los bosques, deberíamos de tener un mapa de dónde está el fósforo, ¿no? Entonces, ojalá el próximo año nos aprueben un proyecto y podamos hacerlo en los 28 tipos y no en 3, ¿no? Y más estudiantes, se requieren estudiantes, muchos interesados y así que tengan nuevas ideas y todo, eso. Todos son bienvenidos. Mira, estamos nosotros trabajando, no estamos trabajando como específicamente en ver ese sistema, pero estamos trabajando en los sistemas orgánicos, que es como los sistemas que están ahorita de moda, la agricultura orgánica versus la agricultura convencional, y en eso sí estamos haciendo trabajos, o sea, estos trabajos los estamos llevando comparando esos dos tipos de agricultura. Y te quiero decir que hemos encontrado que no por meterle materia orgánica al suelo y por ser orgánico, eso se beneficia, ¿no? Entonces hemos encontrado en sitios que tú le echas muchísima materia orgánica y en realidad no se degrada. ¿Por qué no se degrada? Porque es materia orgánica que no están los microorganismos que puedan degradar ese tipo de materia orgánica, entonces al suelo le viene valiendo pepinos que le pongas esa materia orgánica. Entonces también depende de los microorganismos que estén ahí, qué materia orgánica, qué calidad de materia orgánica, porque eso se puede hacer con resonancia magnética nuclear, entonces hacemos qué calidad de materia orgánica hay, si es muy lábil o recalcitrante, y entonces después sí ver qué microorganismos degradan esa materia orgánica. Entonces no es como, la agricultura orgánica lo más sencillo porque le pones materia orgánica y ya, eso sí lo estamos evaluando, pero el sistema que tú me dices no lo estamos evaluando. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿No? Ojalá les hayan quedado más dudas, ¿no? Y que ustedes vean y vuelvan a sus libros y de repente digan, a ver, ¿y el fósforo qué, no? Y que ya en su carrera vayan desarrollando algo también con eso. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces,